Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela Cabrera y soy la directora de la Escuela de Género y quiero enviarles un cordial saludo desde la ciudad de Cochabamba y agradecerles a todos los que ya están conectados con nosotros en esta tarde. Queremos iniciar recordándoles que en abril del 2020, gracias al apoyo de Samuel Doria Medina, se creó la Escuela de Género y Desarrollo con el objetivo de informar a hombres y mujeres para que estos fortalezcan sus conocimientos en temáticas de género y desarrollo integral. Iniciamos este tercer ciclo de la escuela, como bien les decíamos, este 2020, realizando ya hasta la fecha 93 exitosos talleres virtuales en diferentes temáticas, como ser género, liderazgo, emprendimiento, y es debido a la pandemia que la escuela se enfocó en temáticas relacionadas al COVID-19 y la salud en general. Decirles un dato muy importante, que nuestros expositores participan de manera voluntaria y son profesionales idóneos y líderes en sus áreas de especialidad. A lo largo de estos talleres participaron más de 270,000 personas de diferentes departamentos de nuestro país, como también del extranjero. Contamos con más de 150 grupos de WhatsApp. En nuestro grupo de Telegram ya somos más de 12,000 suscriptores. Agradecer también a nuestros más de 38,000 seguidores en nuestra página de Facebook y también, como no mencionar, a nuestros más de 30,000 suscriptores en nuestra página web. Por estos datos y estos logros, y sobre todo la participación activa de todos ustedes, la Escuela de Género es una de las plataformas virtuales con mayor audiencia, como bien les decíamos, en nuestro país, Bolivia, y también con seguidores en países como Estados Unidos, España, México, Colombia, Ecuador, Argentina, Nicaragua, entre muchos más. Todos estos logros no serían una realidad sin la participación activa y comprometida de todos ustedes. Les agradecemos de corazón por confiar en este espacio que ha sido creado con mucho cariño y empeño para todos ustedes. Recordarles que todos los talleres los eligen ustedes a través de las votaciones que están habilitadas en nuestra página de Facebook y sobre todo por las sugerencias de comentarios que nos dejan en los comentarios de los formularios de inscripción. Así que participen, por favor, envíenos todas sus sugerencias para los siguientes temas de los próximos talleres. Como todos los martes, hoy reafirmamos nuevamente nuestro compromiso de seguir trabajando de la mano con ustedes, porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo taller de la Escuela de Género, nuestro taller número 94, donde vamos a hablar sobre un tema muy importante como es el análisis de orina. ¿Qué detectan estos análisis? ¿Cómo podemos interpretar los resultados? Y sobre todo, ¿qué enfermedades podemos detectar a través de estos análisis de orina que nos va a recomendar seguramente nuestra expositora el día de hoy? Queremos agradecer a Samuel Doria Medina por el apoyo constante que nos brinda para la realización de los talleres que más adelante nos va a estar acompañando. Ahora sí, déjeme presentarle a nuestra invitada de lujo que tenemos el día de hoy. Ella es la doctora Giovanna Arrochaya Lucana. Ella es médico internista y nefróloga, presidente de la Sociedad Paceña de Nefrología, actualmente en la gestión 2022-2023. Ella es nefróloga del Hospital del Norte, asimismo también trabaja como especialista en nefrología en la Caja Bancaria Estatal de Salud de la Ciudad de La Paz. También es docente de la materia de nefrología en la Universidad del Alto. Queremos agradecer a la doctora Giovanna Arrocha que ya nos acompaña esta tarde. Muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos por haber participado, por haber aceptado nuestra invitación. Recordarles a todos ustedes que vamos a tener 45 minutos de exposición de nuestra invitada del día de hoy y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Iniciamos, por favor, doctora. Muy buenas tardes. Bienvenida. Buenas noches, ¿cómo está? Agradecida por la invitación. Me parece muy importante estos talleres sobre temáticas que son del día a día y que también nos pueden ayudar mucho en lo que es la medicina preventiva. Entonces, el día de hoy yo les voy a hablar acerca de lo que es el examen de orina, análisis de orina. Déjenme compartir la pantalla, por favor. Adelante, por favor, doctora, y si podemos prender su cámara, por favor, ya que no logramos verla. Ahí está. Ahí está.
Ahora sí, perfecto. Adelante, por favor, vemos su pantalla. Muchas gracias. Como les iba indicando, en primera instancia, quiero agradecer a la Escuela de Género y Desarrollo por la invitación para poder dar a conocer este tema. Es el taller virtual número 94, acerca de lo que es el examen de orina o el análisis de orina, que es muy importante porque nos ayuda a detectar diferentes patologías en lo que es en la esfera renal. Es un marcador de fácil uso, es un estudio relativamente accesible, barato, que podemos utilizar para el diagnóstico de enfermedades renales. Entonces, ¿qué vamos a tratar el día de hoy? Vamos a hablar un poquito de historia, recomendaciones acerca de lo que es la toma de muestra, el examen físico, el examen químico, el sedimento y finalmente recomendaciones sobre este estudio. Empezamos con un poco de historia. Esto es importante puesto que Hipócrates, el padre de la medicina, nos indica que observó que las características de la orina, especialmente el color y el olor, estaban alteradas en diferentes enfermedades y estaban directamente relacionadas con esas enfermedades. Es por eso que se indica que él probaba la orina del paciente para hacer un análisis clínico, especialmente en esos pacientes que sospechaba elevación de algunas situaciones como azúcar. Entonces, él, de acuerdo al olor, los probaba. Entonces, tenía una hipótesis que indicaba de que la orina era el filtrado de los 4 humores que él proponía, de la sangre, de la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Entonces él, de esa forma, probando y oliendo, entonces llegaba a plantear sus hipótesis diagnósticas. Fue el primero en hacer hincapié en que examinar la orina de los enfermos era importante y necesario. Posteriormente tenemos a Galeno, que él desarrolló una teoría sobre el examen de orina que nos indicaba que tenía un valor semiológico, especialmente si tenía sedimentos, si se suspendía, si es que tenía espuma, si es que tenía sangre. Entonces, ¿qué es lo que él hacía? Recolectaba la orina y los ponía en 20 jarrones en diferentes posiciones y los dejaba reposar durante determinado tiempo para ver si es que estos presentaban sedimentos, si es que presentaban espuma, sangre, y de esa manera también poder llegar a sus hipótesis diagnósticas. Entonces, él, de esa forma, mediante esta teoría del examen galénico, nos dio a conocer o dio a conocer lo que es el valor semiológico y el valor, lo importante que era la recolección de este estudio del examen de orina. Pero ¿qué es la orina como tal? Es el producto de excreción del riñón, ¿ya? En el cual va a eliminarse todo lo que son los productos de desecho y también líquido. Entonces, este se va a excretar mediante la mayoría de los metabolitos hidrosolubles del riñón y está compuesto en un 90-95% por agua. También está compuesto por sustancias orgánicas, aniones inorgánicos, cationes inorgánicos, sustancias nitrogenadas y no nitrogenadas. Aproximadamente 2% de urea, 2.8% de sales disueltas y otros iones, y también creatinina, amoníaco y ácido úrico en un 0.2%. Pero como pueden observar, el 90-95% es agua, en la cual es producto de un proceso importante que se produce a nivel renal, como es la filtración glomerular. Entonces, tomando en cuenta eso, el examen de orina efectuado y tomado de una forma correcta nos brinda información importante sobre si es que existe un riesgo de enfermedad renal o no. Ahora, si es que existiera esta enfermedad renal, nos ayuda para aproximarnos al diagnóstico acerca de la naturaleza de la enfermedad como tal, y también nos permite hacer un seguimiento de lo que es el curso de la enfermedad y también el seguimiento de lo que es el tratamiento. Por otra parte, también nos permite orientarnos sobre la función renal de nuestro paciente. Quiero hacer hincapié en esta parte, puesto que es un examen orientativo, no me va a dar un diagnóstico final, pero sí me va a orientar de acuerdo a los hallazgos que yo encuentre, tanto en la parte física, química o en el estudio microscópico o en el estudio del sedimento. Entonces, todos estos hallazgos me van a
orientar a un probable diagnóstico. No me van a dar el diagnóstico final como tal, es un estudio orientativo. Para esto, primeramente, vamos a tomar en cuenta recomendaciones acerca de la toma de muestra. Esta parte es fundamental, puesto que muchos estudios o exámenes de orina que llegan a la consulta, muchas veces con un diagnóstico ya sea de infección urinaria, de hematuria o algún otro diagnóstico, muchas veces el diagnóstico es errado o sin y simplemente acá ha tenido mucho hincapié lo que es una mala toma de muestra o una mala recolección. Y nosotros a la hora de solicitar este estudio a nuestro paciente, tenemos que orientarle y explicarle la correcta forma de recolectar la orina para que no tengamos problemas o tengamos falsos diagnósticos. Entonces, existen diferentes métodos de recolección y también esto va a depender de la urgencia del diagnóstico al cual yo quiero llegar. Entonces, puedo recolectar la orina espontánea, la primera orina o la orina que se encuentre en ese momento. El ideal es el chorro medio, que es el más utilizado, que es de la primera orina de la mañana y luego de realizar un aseo de la zona genital. También tenemos lo que es la recolección del primer chorro. Generalmente esto para cuando queremos hacer estudios para aislar o en este caso para estudiar pacientes con infecciones por Clamidia trachomatis. También podemos hacer la recolección de orina por sonda, tomar en cuenta que muchas veces el paciente, ya sea por la patología de base que presenta, no tiene ganas de miccionar o tiene un problema obstructivo o en el caso de los pacientes renales que ya su diuresis es muy disminuida y muchas veces necesitamos la toma de muestra, necesitamos tener la muestra de este examen de orina, entonces muchas veces recurrimos a sondear al paciente para poder tomar esa muestra. Esto muy diferente de aquel paciente que es portador de sonda permanente. También podemos tomar la muestra de un paciente que es portador de sonda permanente, pero tiene también sus determinadas recomendaciones, puesto de que como es un paciente portador de sonda por mucho tiempo, entonces está colonizado la mayoría de las veces y tenemos que tener nuestras medidas para poder tomar muestra en estos pacientes. Y finalmente, la otra forma de recolección es la punción suprapúbica, que pero por ser un procedimiento invasivo no se realiza de forma cotidiana. Si lo realizamos lo que es la primera orina, el chorro medio, también sondeamos al paciente para toma de muestra, son las principales formas de recolección de la muestra. Ahora, ¿por qué hacemos hincapié en esta parte? Puesto que, como les indicaba, muchas veces algunos diagnósticos o presunciones diagnósticas, entonces son falsas, son falsos diagnósticos debido a malas tomas de muestra. Entonces, cualquier muestra de orina al azar es útil, ¿ya? Pero debe tomarse en cuenta que el ideal es el de la primera orina de la mañana porque generalmente es la más concentrada. Al centrifugarse esta orina se obtiene un mejor sedimento para los estudios microscópicos. Es por eso que se recomienda la primera orina de la mañana. Entonces, si es que no es un cuadro urgente, si es que queremos llegar a un diagnóstico y no tenemos esa premura, entonces el ideal siempre es con programación con la primera orina de la mañana. Ahora, también hay que tomar en cuenta de que para la recolección, lógicamente se tiene que utilizar un frasco estéril, preferiblemente de 50 ml, esos los venden en la farmacia. O también tomar en cuenta el tiempo desde la toma de muestra hasta que llega al hospital o hasta que este estudio se analiza. Puesto que a partir de los 30 minutos ya empiezan a proliferar las colonias bacterianas, independientemente ese paciente esté cursando o no esté cursando con un cuadro infeccioso. Entonces, se le debe recomendar esa situación también al paciente, de que no puede estar con... Muchas veces han debido ver
personalmente yo sí veo en la consulta, que vienen los pacientes y dicen, pero doctora, yo ya les damos la muestra, les damos, perdón, los laboratorios para que se hagan los estudios correspondientes. Y me dicen, pero doctora, yo ya tengo mi muestra, ¿será que hoy día mismo me lo pueden procesar? Y muchas veces están esperando con esa muestra desde muy temprano. Entonces, tenemos que indicar eso a los pacientes, que la conservación de la muestra es importante, que lo ideal sería que debería analizarse esa muestra dentro de los 30 minutos siguientes a su recogida para evitar que se altere su composición, puesto que después de pasado ese tiempo va a haber degradación de sustancias, degradación de moléculas y lógicamente modificación de gérmenes y proliferación de bacterias. También tenemos que explicar a los pacientes que un adecuado rotulado del frasco y un adecuado cerrado del frasco, ya, porque es igual, son situaciones que no parecen muy importantes, pero a la hora de la hora para llegar al diagnóstico sí lo son. Ahora, si no se puede cumplir ese plazo por algún motivo, entonces lógicamente se va a conservar la muestra, lo ideal es conservarla refrigerada, pero hasta un máximo de 6 a 8 horas. Entonces, lo que normalmente ocurre en los hospitales, el paciente llega con su frasco, entonces el personal lo recoge o bueno, lo recepciona y normalmente lo refrigera para posteriormente proceder a realizar el estudio correspondiente. Entonces, nosotros como personal de salud a nuestros pacientes vamos a recomendarles todas esas situaciones de la importancia de la toma de muestra y de la conservación de la orina. Ahora, existen criterios para rechazar las muestras, ya, porque como les he explicado, muchos pacientes no cumplen con las recomendaciones y entonces, ¿en qué casos se debería rechazar la muestra? Porque nos van a dar falsos diagnósticos, muestras obtenidas después de ingesta exagerada de líquidos, por ejemplo, cuando hacemos preparación para pacientes para estudios de ecografía, de ultrasonografía, con vejiga llena, entonces muchas veces toman bastante cantidad de líquido, entonces va a ser una orina muy diluida. Como indicaba, muestras con más de 2 horas de haber sido emitidas, conservadas o transportadas, porque en este caso, o por todo lo que se les ha explicado, van a haber proliferación de bacterias, va a haber modificación de las sustancias. También muestras sin un adecuado etiquetado o mal etiquetado. No se recomienda que no se debe etiquetar en la tapa, se debe etiquetar en el frasco. Ya debe tener el nombre, la hora de recolección. Idealmente tiene que tener esos datos. También muestras visiblemente contaminadas, mal tapadas o sin tapa. Cuando hablamos de contaminación, esto es igual muy frecuente, muchas veces cuando el paciente está cursando además con una gastroenteritis paralela o en las mujeres también cuando están con su periodo menstrual, entonces si están las muestras visiblemente contaminadas, igual es un criterio para rechazarlas porque nos van a salir resultados poco fidedignos. También las muestras que contengan contaminación fecal, esto o siempre y cuando el paciente no se, o sea, si digamos tenemos la posibilidad de que el paciente estuviera cursando con una fístula, entonces todavía sí podría tomarse en cuenta esa muestra, pero si no, entonces igual es un criterio para rechazar esa muestra porque está contaminada. Ahora, una vez que ya hemos hablado de las recomendaciones para una adecuada toma de muestra, vamos a hablar de lo que por rutina se hace a la hora de interpretar el análisis de la orina. Entonces, como pueden observar en la pantalla, tenemos ahí un informe de un examen de orina. Entonces, en el informe se va a dividir en 3 partes. En la parte superior está el examen físico, que nos habla de lo que es el color, nos habla de lo que es el aspecto, la densidad, la espuma, el olor. Ya tenemos en la segunda parte, que es el examen químico, que se realiza con tira de dipstick, que esto va a detectar lo que es albúmina, proteínas, glucosa, acetona, sangre, pigmentos biliares, nitritos, bilirrubinas. Y finalmente en la parte
espinal, la parte de abajo, tenemos lo que es el sedimento o el estudio microscópico, que acá lo que se hace es contar el número de células o contar el número de partículas que se ha encontrado bajo el microscopio. Entonces, empezamos a desglosar cada uno de ellos. Tenemos primeramente el examen físico. Como les he indicado, nos habla del aspecto, del color, de si es que tiene olor, si es que tiene espuma, el volumen, la densidad y el pH, como pueden ver en el gráfico, está con un asterisco porque estos se miden con tira reactiva. Entonces pueden observar en el gráfico, entonces las tiras Dipstick son esas, las que están en el gráfico. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El personal del laboratorio va a agarrar el frasco con la muestra de orina, entonces va a destaparlo, va a ver el color, lo va a comparar con una tablita, va a olerlo, va a ver si tiene espuma, ¿ya? Y va a meter lo que es el dipstick y esto va a, comparando con la tabla de colores, va a darle lo que es un valor correspondiente en cuanto a densidad y pH. Recalcar que esta parte es un poco subjetiva porque va a depender mucho de la experiencia de lo que es el laboratorista, que como les he indicado tiene que ir comparando con las tablitas que tiene. Entonces, en esta parte hacemos nuevamente hincapié en algunas situaciones como por ejemplo el color. El color debería ser lo normal, un color amarillo ámbar, que lo dan los urocromos. Ya, pero este color de la orina puede modificarse por distintas situaciones, puede modificarse por alimentos, por medicamentos. Por alimentos es muy frecuente después del consumo de lo que es la beteraba o la remolacha, también del consumo de vitaminas del complejo B, también en antibióticos muy frecuente después del consumo de lo que son las quinolonas, también de lo que es la nitrofurantoina, que les da un color más naranjado, también el tratamiento específico les da un color más naranjado, y entonces el color puede ser modificado por esas situaciones. Igual puede tener una coloración rojiza, coloración como si fuera un té concentrado, puede tener un color caoba. Esto va a depender de la presencia de pigmentos biliares. Ahora, en la parte de la coloración rojiza hay que tener, como les he indicado, mucho cuidado en la situación de las mujeres. Siempre indicarles que nos informen de lo que es la situación del periodo menstrual para que no esté dándonos falsas hematurias. Tenemos acá en esta tablita, que es muy educativa, lo que son el color y las características de la orina. Entonces, muchas veces vienen a la consulta y nos dicen, mi orina está muy blanca, entonces muy transparente, puede deberse una dilución excesiva por sobreingesta de agua, puede ser una de las causas, hay que estudiarla. Color rojizo rosado, presencia de sangre o ingesta de alimentos, como indicábamos, los que hemos mencionado, la remolacha principalmente, color pajizo y el color amarillo claro, que son los normales en pacientes saludables y adecuadamente hidratados. Tenemos el color rojo brillante, que es la hematuria franca, que sí nos tiene que llamar la atención porque un paciente no debería eliminar sangre en la orina. Color naranja, que puede ser por un posible daño hepático, lo que nosotros denominamos coluria, por alteraciones a nivel de lo que es el conducto biliar o por toma de medicamentos, como decía la rifampicina, o algunos otros medicamentos que también pueden tincionar o pintar de ese color la orina. Verde azulado, principalmente igual por sustancias medicamentosas. Amarillo ámbar miel, es cuando está excesivamente concentrado en un paciente deshidratado con escasa hidratación. Café cola, coluria, posible daño hepático, y esto es muy importante, si es que nosotros observamos una orina con espuma, entonces debemos sospechar eliminación de proteínas por la orina. Entonces tenemos el siguiente aspecto en lo que es la parte del examen físico, que es el olor. El olor debería ser sui generis, que nos dice que no es un olor típico, ¿ya? Pero este olor también se puede modificar por igual medicamentos, por alimentos, también en las infecciones urinarias puede tener un olor amonacal, en cuadros de diabetes mellitus o cetonuria puede tener un olor dulzón, ¿ya? También puede tener un olor fecaloide cuando
cuando está contaminado o con presencia de lo que son también heces fecales, ya también en fístulas enterocervicales puede encontrarse esta situación o en contaminación. La densidad es un parámetro también muy importante. Esto hace recuerdo que la densidad se compara con la densidad del agua. La densidad del agua es 1 y como hemos visto que tiene el 90 al 95% de composición de agua, entonces puede tener y por la presencia de sustancias, aniones y todo lo que hemos mencionado, entonces tiene una densidad un poco superior a la del agua. Entonces por eso que es 1.15 a 1.25. Ya, entonces, recordar eso, no es 1015 ni 1025, es 1.15 a 1.025, ya que es en relación, en comparación a la densidad del agua, que es 1. Entonces, esta densidad de la orina va a depender mucho de lo que es el grado de concentración o dilución urinaria, y esto va a depender de la hidratación del paciente. Entonces, pueden presentar densidades bajas en diabetes mellitus, en diabetes insípida o en insuficiencias renales crónicas, y pueden tener densidades altas en cuadros de deshidratación o uso de contrastes también radiológicos. El pH de la orina, tiene un rango importante, oscila entre 4.5 a 8, es diferente al pH sanguíneo. Ya, entonces, por lo general, los valores ácidos son más frecuentes después de noche y ayuno, y los alcalinos son más frecuentes después de las comidas. Entonces, por eso es que indicábamos la importancia del horario de la toma de muestra, porque dependiendo de que si el paciente está en ayunas o después de un alimento, entonces el pH también puede variar. También la presencia o eliminación de proteínas por la orina puede hacer variar lo que es el pH de estos pacientes. Causas para un pH disminuido, esto es importante, dietas altas en proteínas. Aquellos pacientes que consuman muchas proteínas, ya sea de origen principalmente animal, entonces pueden cursar con pH disminuido. También en aquellos con aumento del catabolismo de proteínas que hacen ejercicio intenso. Causas de pH aumentado, generalmente en cuadros por cistitis, por bacterias, principalmente por estafilococos o por proteos. Una vez que ya hemos analizado lo que es la parte física, nos vamos a la parte química, que como les he indicado a un inicio, entonces esta nos ayuda para ver la situación de la presencia de proteínas, hemoglobina, glucosa, cuerpos cetónicos, sales biliares, bilirrubina en la orina. Esto se realiza mediante tira reactiva o dip stick, ya que como ven en el gráfico, esa es la tira, ya, entonces esta se introduce al examen de orina y lo comparamos, como está ahí el gráfico, con el color que más se asemeja. Y son resultados, no son resultados cuantitativos, son solo semi-cuantitativos porque nos indica una cruz, dos cruces, positivo, negativo, ya, o un aproximado, no es un estudio cuantitativo como tal, ya, y normalmente las tiras reactivas del examen químico nos pueden detectar lo que les indicaba, proteínas, glucosa, cuerpos cetónicos, bilirrubina, urobilinógeno, hemoglobina, nitritos y leucocitos. Entonces, ¿cuáles son las principales situaciones a tomar en cuenta en la parte del examen químico? Vamos a empezar con lo que son las proteínas. Pueden ver ahí el gráfico, es una muestra de orina con bastante espuma. Ya, entonces, normalmente la presencia de espuma en orina espumosa, es sinónimo de proteinuria. Toda persona que tenga orina espumosa, entonces se debe hacer descarte de proteinuria. Las tiras reactivas detectan básicamente la albúmina y no son muy sensibles a otras fracciones de proteínas como son las globulinas. Es por eso que cuando ustedes analicen un examen de orina y ven en la parte química indica proteínas una cruz, albúmina una cruz, entonces eso, como les indicaba, es solo semi-cuantitativo. Lo que corresponde es estudiar y lo que corresponde es cuantificar. Entonces, ¿cómo vamos a cuantificar? Con estudio de proteinuria en orina de 24 horas.
porque solamente con el estudio de proteína en orina de 24 horas vamos a poder cuantificar cuánto la cantidad de proteínas que elimina ese paciente. Ahora, para que una orina sea espumosa, tenga proteínas o que esté con proteinuria, también influye mucho lo que es el pH, ya también en la situación, porque muchas veces las orinas alcalinas nos pueden dar falsas proteinurias, también la situación de eliminación de sangre en la orina, ¿ya? Entonces, la eliminación de sangre puede alterarnos el valor verdadero de proteínas en la orina. Entonces, es importante esa situación. En esos pacientes, si es que están eliminando sangre además y tienen valores alterados de pH, entonces debemos de analizar más a profundidad esa situación de la eliminación de las proteínas y como les he indicado, ante toda sospecha de eliminación de proteínas, yo tengo que buscar la causa. Anteriormente, solamente se pensaba que la función renal se podía medir mediante laboratorios o mediante lo que es la famosa creatinina, ¿ya? Pero quiero indicar que la creatinina es un marcador de daño renal tardío, ¿ya? Se ha visto que la proteinuria, la eliminación de proteínas por orina, es un marcador de daño temprano. Entonces, muchas veces, muchos pacientes solamente manifiestan enfermedad solo con proteinuria, no tienen más nada, no tienen hipertensión, no tienen nada, solo proteínas en la orina y su función renal en laboratorio, creatinina está normal. Entonces, si yo observo en un examen de orina eliminación de proteínas, tiene que llamarme la atención, tengo que estudiar, tengo que llegar a la causa de esa proteinuria. No es normal que un paciente elimine proteínas y es un marcador de daño renal temprano. Se ha visto en estudios que pacientes que terminan en insuficiencia renal crónica como manifestación inicial tenían solo proteinuria. Entonces, es importante el estudio de la proteinuria. Entonces, causas de proteinuria, puede haber muchas, puede haber causas prerrenales, renales, posrenales. Entre las causas prerrenales, desde el estrés, la fiebre, hasta el ejercicio intenso me pueden producir proteinuria. Ya, pero esas proteinurias van a ser pasajeras, no van a ser persistentes. ¿Ya? Un paciente que está cursando con una infección urinaria puede presentar proteinuria. Un paciente que esté cursando con fiebre puede presentar proteinuria, pero una vez superado ese cuadro ya no tendría que tener proteinuria. Si persiste, si es una proteinuria persistente, es un criterio de derivación para nefrología, para estudio de la proteinuria. Ahora, causas de origen renal que son muy significativos son, como indicaba, son manifestaciones iniciales de enfermedades glomerulares, especialmente en los síndromes nefróticos. Ya entonces, es muy importante la detección de la proteinuria, porque puede ser que el inicio del diagnóstico de un síndrome nefrótico y por ende el inicio para detectar una enfermedad renal crónica. Y causas posrenales, generalmente en cuadros inflamatorios del tracto genitourinario, también en cuadros obstructivos, ya nos pueden también manifestarse con proteinuria. Otro aspecto importante en el examen químico es la eliminación de glucosa en la orina, que se denomina glucosuria. Entonces, normalmente si la concentración de glucosa supera lo que es el umbral de la glucosa en orina, que es de 180 miligramos decilitro, entonces quiere decir que si un paciente supera ese valor de azúcar en sangre, este va a empezar o esta va a empezar a eliminarse por la orina, ¿ya? Entonces, la glucosuria es el resultado del aumento de la concentración de glucosa en la sangre. Es una forma indirecta también de poder hacer el control de lo que es los pacientes diabéticos. Entonces, muchos pacientes dicen, no, mi orina está dulce. Entonces, muchas veces, solamente con eso ya se puede uno dar cuenta de que su control metabólico del paciente no es el adecuado. Si bien es cierto, la causa más frecuente de glucosuria es la diabetes, especialmente la mal compensada, ya sea esta tipo 1 o tipo 2, también puede deberse a causas por daño a nivel de lo que son los túbulos, ya
como por ejemplo en lo que son disfunciones tubulares congénitas como el síndrome de Fanconi. También puede haber glucosuria tóxica por metales y también glucosuria en el embarazo, pero son muy raras, son poco frecuentes. Entonces la principal causa de glucosuria en un paciente es descompensación metabólica. Tenemos lo que es la coluria. La coluria es la presencia de pigmento biliar en la orina, la bilirrubina conjugada. Ya esta puede ser por un cuadro de, producirse por un cuadro de ictericia obstructiva, ya sea por una coledocolitiasis o neoplasias que vayan a producir obstrucción de la vía biliar, o también puede ser en un cuadro de ictericia hepatocelular por una hepatitis, ya sea esta tóxica o medicamentosa. Entonces nos da esta coloración y nos da lo que lo va a detectar la tira reactiva, lo que es la coluria. También con tira reactiva podemos detectar lo que es la hematuria, ¿ya? La hematuria es el otro extremo, el cual nosotros tenemos que igual abrir los ojos, ¿ya? No es normal que un paciente elimine sangre, porque hematuria es eso, eliminación de sangre por la orina, que puede ser esta microscópica o macroscópica. Microscópica si es que no se puede ver a simple vista, ¿ya? Y macroscópica cuando ya como en el gráfico, entonces es una coloración rojo brillante, una coloración rojo rosada, ya se puede ver a simple vista, normalmente cuando se eliminan más de 100 hematíes por campo. Entonces, esta hematuria puede ocurrir en cuadros de hemólisis, en cuadros de hemoglobinuria paroxística nocturna, también en anemias hemolíticas y también importante en lo que son las patologías glomerulares que cursan con síndrome nefrítico, ¿ya? Entonces, al igual que las proteinurias, la hematuria es un dato indirecto de daño glomerular. Si yo tengo un paciente con hematuria, entonces igual tengo que hacer mi protocolo de estudio. No puedo dejar una hematuria. Muchas veces asocian la hematuria con infección urinaria y nada más, pero causas de hematuria hay miles, desde cuadros obstructivos hasta cuadros glomerulares, cuadros cancerosos, ginecológicos, cuadros también en varones prostáticos. Entonces igual, si yo detecto hematuria en un examen de orina, tengo que llegar a la causa. Nuevamente hago el hincapié en esto, en mujeres siempre preguntar la situación del periodo menstrual. Ya muchas veces son hematurias sin significación clínica, solamente es eso en algunos casos, ¿ya? Pero si yo he descartado eso, entonces tengo que hacer el estudio correspondiente. No puedo dejar una hematuria sin estudiar la causa, porque igual, como les indicaba, es un marcador de daño glomerular y muchos pacientes con enfermedades glomerulares han empezado solo con eso, eliminando proteínas y eliminando sangre en pequeña cantidad y luego terminaron en insuficiencia renal. Entonces, son los dos aspectos más importantes que yo tengo que valorar en la parte química. Y para finalizar, tenemos lo que es el examen microscópico o del sedimento. Entonces, es la parte más importante del análisis de orina, ya que nos va a dar datos más precisos, porque los otros solamente eran con tirita y solamente eran semicuantitativos. Nos decía positivo, negativo, no nos decía más nada. En cambio, acá nos va a contar el número de células y de acuerdo a eso nos va a orientar a un diagnóstico para ver si es que hay presencia de enfermedad, presencia de infección, la naturaleza de esta infección y la extensión de esta lesión. Para esto tenemos que tomar en cuenta que tenemos dos tipos de estudio. Tenemos lo que es el sedimento directo y lo que es la orina centrifugada. La mayoría de los laboratorios y hospitales ya realizan lo que es la orina centrifugada. Ya son raros aquellos que son generalmente en provincia, donde solamente se hace el estudio del sedimento, que es colocar al microscopio directo para contar el número de células, pero como les indicaba, la mayoría ya lo realiza con lo que es la centrifugación de la muestra. Entonces, ¿esto qué nos va a
luego de hacer la centrifugación de la muestra y colocar en el portaobjetos y pasarlo a lo que es el microscopio, ¿qué vamos a poder identificar? Entonces, vamos a poder identificar el número. Si digamos en la parte química salía sangre, una cruz, sangre, trazas, ya aquí vamos a poder contar el número de eritrocitos. Entonces, lo normal es de 0 a 3, entonces, según otra literatura hasta 5. Entonces, si mi reporte dice 5 a 7, 7 a 10, entonces ya estoy frente a un cuadro de hematuria. Entonces, aquí voy a poder contar. Entonces, nos da informe o identifica lo que son el número de leucocitos, el número de eritrocitos, células epiteliales, cilindros, presencia de bacterias, también presencia de lípidos y presencia de cristales. Vamos a poder identificar y contar de forma cuantitativa todas esas sustancias. Entonces, ¿cuáles son nuestros valores de referencia? Entonces, en elementos formes eritrocitos, como les he dicho, debería ser menor de 5, 0 a 3, incluso menor de 3. Según otra literatura, 5. Tomaremos como máximo 5. Entonces, menos de 5 es lo normal. Si encuentro en un examen de orina 7 a 8, 6 a 7, ese paciente ya tiene hematuria, entonces yo tengo que buscar la causa. ¿Ya? Entonces, como pueden ver en la diapositiva, nos indica un lado por campo y en el otro en esta parte nos habla de orina centrifugada y aquí en sedimento. Leucocitos. Entonces, leucocitos debería ser lo normal de 0 a 5 por campo, máximo menor a 10 en orina centrifugada. Entonces, si en un examen de orina encuentro más de esa cantidad, entonces ya me va a orientar hacia un cuadro inflamatorio e infeccioso. Cilindros, debería ser lo normal, 0 a 2 por campo, hasta 5 por campo según otra literatura. Cristales no debería existir. Ahora, respecto a los cilindros, también quiero hacer un hincapié en esta parte, puesto que la presencia de cilindros va también a ir muy relacionado con lo que son las patologías que presenta el paciente y también con el pH de la orina. Entonces, los cilindros, como su nombre indica, tienen una forma cilíndrica que es por precipitación de lo que son las proteínas de Tamm-Hoffmann que se encuentran en lo que es la vía urinaria y generalmente se presentan en procesos inflamatorios, en cuadros de hipertensión, en cuadros de cuadros de nefropatía diabética. Tenemos diferentes tipos de cilindros, tomando en cuenta qué sustancia ha precipitado, si es que era exceso de glóbulos rojos y ha precipitado los eritrocitos, entonces generalmente se forman cilindros eritrocitarios, también puede haber cilindros leucocitarios cuando han precipitado en exceso lo que son los glóbulos blancos, cilindros serios cuando son precipitación de grasa, también tenemos los granulosos y los hialinos. Como les indicaba, hay factores que intervienen en la formación de los cilindros. ¿Y cuáles son esos factores? El principal es la éstasis urinaria, quiere decir la permanencia por tiempo prolongado de la orina en la vejiga, ya sea por situaciones como una vejiga neurogénica, cuadros obstructivos, en prostatitis o en cuadros en los cuales no se puede eliminar portadores de sondas, ¿ya? Entonces, un paciente que tiene éstasis urinaria va a tener un factor de riesgo para formación de cilindros. También, lo que les decía, el pH, la acidez incrementada, también la elevada concentración de solutos y presencia de constituyentes anormales, iónicos y especialmente proteicos, ¿ya? Entonces, eliminación de proteínas, acidez incrementada y éstasis urinaria persistente son los principales factores que van a hacer que ese paciente forme cilindros. Esta formación de cilindros por lo general tiene lugar en los túbulos distales y colectores porque ahí la orina alcanza su máxima concentración y acidificación máxima. Ya los cilindros generalmente se van a acompañar por presencia de proteinuria o eliminación de proteínas, pero también puede observarse estos cilindros en ausencia de la proteinuria, pero generalmente en pacientes con proteinuria sí se observa la presencia de cilindros. Ahora, como decía, ¿qué tipos de cilindros? Podemos, como ven en el gráfico, pueden ser, dependiendo de la sustancia que está en exceso y que ha precipitado, pueden ser céreos, pueden ser eritrocitarios, pueden ser leucocitarios,
¿ya? O hielino-granulosos, como pueden observar en el gráfico. Tenemos para finalizar lo que son la presencia de cristales. Ya los cristales, igual tenemos los cristales normales y los anormales. Y estos cristales van a depender de igual forma del pH urinario. Nos dice que en un pH ácido pueden presentarse cristales por oxalato de calcio, por uratos amorfos y ácido úrico, que serían los normales. Serían anormales si es que estos cristales fueran de cistina, bilirrubina, colesterol, tirosina, leucina o ácido hipúrico. Tenemos los cristales que se forman en pHs alcalinos, en orinas alcalinas, puede ser por fosfato amorfo, fosfato de triple en roseta o carbonato de calcio, que es el más frecuente. Pero se consideran normales en las orinas alcalinas. Y son anormales lo que es cuando son cristales de biturato de amonio. Podemos observar en ese gráfico los diferentes tipos de cristales y también la concentración del pH urinario, el color que pueden tener y ver su grado de solubilidad. Tenemos, como hemos indicado, cristales de ácido úrico, de oxalato de calcio, que son los más frecuentes, fosfatos amorfos, fosfato de calcio, fosfato triple, carbonato de calcio, cistina y de colesterol. Una vez que ya hemos analizado las tres partes del examen de orina, recién podemos llegar a un diagnóstico. Permítame volver a este gráfico, por favor, que es con el que hemos partido, ya casi para concluir. Como pueden observar en este examen de orina, entonces tenemos ahí la parte física, química y sedimento. Y es lo que siempre recomiendo para el diagnóstico final. Entonces, un examen de orina puede ser patológico y no ser infeccioso, ¿ya? O un examen de orina, no voy a llegar tampoco al diagnóstico de infección solamente contando el número de leucocitos. Entonces, tengo que hacer un análisis integral. Por eso es que hemos desglosado en las tres partes. Entonces, muchas veces se llega al diagnóstico de infección urinaria solo por la presencia de las bacterias, pero hemos analizado que estas bacterias pueden empezar a colonizarse a partir de los 30 minutos. Entonces, no puedo llegar a un diagnóstico solo con una situación. Tengo que hacer un análisis integral. Entonces, voy a analizar primero la parte física, si tiene un mal olor, si tiene un color inadecuado. Luego veo la parte química, como en este caso, por ejemplo, me dice dosificación de proteínas 2 cruces. Entonces, ¿qué es lo que aquí corresponde? ¿Este examen es patológico? Sí, porque un paciente no debería eliminar proteínas. Entonces, ¿qué es lo que aquí me corresponde? Tengo que cuantificar. A este paciente tengo que solicitarle proteinuria de 24 horas. Ahora, si se fijan, igual dice glucosa, 250 miligramos, una cruz. Entonces, igual tengo que verificar si este paciente tiene o no tiene alteración de la parte metabólica, su glicemia en ayunas o su glicemia en sangre. Ahora dice sangre positivo y en la parte del sedimento tengo que ver cuánto de positivo, porque aquí solamente me va a decir una cruz, dos cruces y aquí me va a decir la cantidad. ¿Ya? Por ejemplo, acá está 3 a 5 por campo, esto está en el límite, habría que, igual, hay que analizar, todavía hay que estudiar, dependiendo del cuadro clínico del paciente, ¿ya? Y vemos en lo que es el sedimento, hacemos el conteo correspondiente, y si se fijan acá, leucocitos 1 a 2, que está normal, cilindro 0, 0, todo lo demás está normal, bacterias de escasa cantidad, ¿ya? Y entonces, ¿este examen de orina es patológico? Sí. ¿Por qué? Por la presencia de proteínas y por la presencia de hematíes, hematuria. ¿Es infeccioso? No. ¿Ya? Entonces, para llegar al diagnóstico final, yo tengo que analizar los tres aspectos, el examen, la parte física, la parte química y el sedimento. Y de esa forma voy a poder llegar a un probable diagnóstico. En cuanto a las infecciones urinarias, indicar que igual que el examen de orina es orientativo, no me va a dar el diagnóstico final. El diagnóstico final me lo va a dar lo que es el urocultivo. Ahora, en este examen de orina que he detectado proteinuria,
Aunque aquí me diga 100 miligramos, no, o sea, es solamente eso, detección con tira. Yo tengo que cuantificar con orina de 24 horas. Y si estoy sospechando de hematuria, tengo que hacer estudio y protocolo de hematuria. Entonces, el examen de orina me sirve de mucho, sí, es un laboratorio inicial, me orienta, es orientativo para llegar a un diagnóstico final, pero no me va a dar el diagnóstico final. Es barato, normalmente está entre 15 a 25 bolivianos, accesible a todo público. Entonces, de ahí la importancia de este estudio al cual pueden acceder todos. Entonces, ya para concluir, entonces llegamos a las siguientes conclusiones y recomendaciones. El análisis de orina es un estudio de laboratorio fácil de ejecutar, es sencillo, es seguro, confiable, barato. Puede ser de gran ayuda diagnóstica y pronóstica en el estudio de patologías renales, porque con ellas yo puedo llegar a un diagnóstico inicial. No se debe esperar a tener síntomas en la esfera urinaria para realizarse este estudio. Muchas veces vienen a la consulta que me duele mi espalda, me duele mi riñón y no sé qué. Recordarles que las enfermedades renales crónicas, la mayoría son asintomáticas. Periódicamente se recomienda valorar las características de la orina, ya las características que les he mencionado. Para eso, si ustedes ven que están eliminando orina con demasiada espuma, ven que la coloración de la orina es muy rojiza, ven que la cantidad de la orina es escasa. Entonces, ante esas circunstancias, signos de alarma, entonces acudir de inmediatamente a un centro de salud para los estudios correspondientes. Se recomienda hidratarse adecuadamente porque, como han podido observar en las diapositivas, influye mucho para el pH y también influye mucho para la densidad, principalmente lo que es la hidratación. Entonces, se recomienda mínimo 1.5 ml de líquido al día en 24 horas, porque esto va a ayudar a mejorar la filtración a nivel renal. Cuando hablamos de hidratación, lógicamente nos referimos a agua, infusiones, mates, lógicamente no soluciones de cola, ni bebidas que sean embotelladas o jugos que sean encajonados o embotellados. ¿Ya? Porque todo lo que es encajonado, embotellado, para su conservación tiene una concentración elevada de sodio. También se recomienda evitar la ingesta de alimentos ricos en grasa, azúcares, harinas refinadas y sodio, lógicamente. Y para finalizar, evitar factores de riesgo y hábitos poco saludables, como alcohol, tabaco. ¿Ya? Como última diapositiva, tenemos las 8 reglas de oro para cuidar los riñones y para poder garantizar un buen funcionamiento. Tenemos primero que el paciente debe mantenerse en forma y activo, tiene que ser actividad, no tiene que ser un paciente sedentario. Llevar un control regular de los niveles de glucosa en sangre, ¿ya? 3, monitorear la presión arterial, es importante. 4, alimentarse sanamente y cuidar el peso. 5, beber agua, lo que les he indicado. 6, no fumar. 7, no automedicarse ante posibles situaciones. Es muy frecuente también, me duele mi riñón. O sea, ni siquiera tienen un diagnóstico, solamente por el dolor de espalda ya van y se compran un antibiótico, cuando no se ha llegado ni siquiera al diagnóstico de infección urinaria. Entonces se ha visto hoy en día que hay una resistencia, un crecimiento importante de lo que es la resistencia bacteriana por esa automedicación. Entonces muchas veces no, me duele y ya van y de la farmacia les indica levofloxacino, les dan norfloxacino, entonces y cuando ya de verdad cursan un cuadro infeccioso, entonces tienen múltiples resistencias, entonces no se automediquen. Revisar la función renal si es que padecen diabetes, si es que tienen la presión alta, si es que tienen obesidad. La obesidad es un factor de riesgo importante para el desarrollo de enfermedad renal. Y si es que algún familiar padece algún tipo de enfermedad renal. Y una vez hicimos un curso de prevención y al final me dijeron, ¿y cuál es el tratamiento? ¿Cuál es la tableta para sanar a mis riñones? Entonces, no hay ninguna tableta, no hay ningún tratamiento mágico, ningún brebaje. ¿Ya? Entonces, el daño renal crónico es consecuencia de años de enfermedad, de años de descuido
y de años que ese riñón está trabajando en exceso. Si yo tengo sobrepeso, si yo consumo demasiada sal, consumo demasiada grasa o no cuido lo que es mis hábitos, entonces mi riñón va a funcionar o voy a forzar el funcionamiento de mis riñones y por ende se va a agotar. Entonces, no hay un brebaje mágico, lo que yo tengo que hacer es prevenir y cuidar, hidratarme y tener un estilo de vida saludable para evitar llegar a una enfermedad terminal. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Queremos agradecer a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Giovanna Arrocha, que nos ha acompañado en esta tarde para poder informarnos acerca de la importancia de realizarnos estos análisis de orina. Agradecerle, doctora, por su explicación. Estoy segura que nos ha ayudado a muchos a aclarar muchas dudas que teníamos por un lado y por otro llegar a la concientización de todos los que se han conectado con nosotros y que también puedan replicar esta información tan importante acerca del cuidado de nuestros riñones también. Así que muchísimas gracias por la exposición. Tenemos varias preguntas para usted. Iniciamos, por favor, les vamos a pedir que en sala 1, a través de la plataforma Zoom, puedan levantar la mano a partir de este momento. También en sala 2, a todas las personas que nos acompañan, han estado conectadas y muy atentas para de la explicación de la doctora, les pedimos por favor que nos hagan llegar sus consultas a través de del chat que ya está habilitado. Y también en el Facebook, a todos los que nos acompañan, por favor, déjenos sus preguntas en los comentarios de esta página, de nuestra página. Así que iniciamos, por favor, doctora. Le vamos a pedir, por favor, que pueda bajar un poquito su cámara para que la podamos ver mejor. Ahí está, ahora sí, la vemos perfecto. Muchísimas gracias. Iniciamos con las preguntas, por favor. Vamos a habilitar el micrófono por orden. Les vamos a pedir que al momento de realizar la consulta, por favor, puedan prender sus cámaras también. Ahí está, vamos con las primeras consultas para usted. Ahí está, vamos a habilitar, por favor, el micrófono de Marco Antonio Pallares, por favor. Adelante, Marco Antonio. Ahí está. Vamos nuevamente. Por favor, estamos con algunos problemas técnicos. Rodrigo, si me puedes ayudar. Ahora sí. Habilitamos el micrófono de Marco Antonio Pallares. Adelante, por favor, Marco Antonio. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Bueno, estamos con algunos problemas al parecer, doctora. Nuevamente les vamos a pedir, por favor, a todos los que nos acompañan en sala 1 que a través de la plataforma puedan levantar la mano para realizar su consulta. Ahí está. Ahora sí. Vamos, doctora. Miguel Ángel Vidaurre. Adelante, por favor, Miguel Ángel. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Buenas noches, yo soy de Sucre. Tengo una duda, es acerca sobre la toma de muestra. Hay ocasiones en las que no se recomienda hacer un lavado del área genital al momento de recolectar la muestra de orina, ¿no? Porque he visto casos en donde les piden que no se hacen el área genital para tomar la muestra de orina. De mí mi consulta es si, ¿en qué ocasiones es donde no se recomienda hacer un lavado del área genital? Buenas noches. Sí, como estábamos explicando, es muy importante lo que es la toma de muestra. Generalmente, ya, si yo requiero un estudio urgente, digamos, estoy en la emergencia y quiero internar al paciente y necesito o estoy ante una sospecha de una infección urinaria, ¿ya? Entonces, puedo tomarlo de forma inmediata. Ahí no tendría que hacerse el aseo genital ni de la zona. Tomo la muestra en las condiciones en las que está. Pero si es que es un paciente por consulta externa, si es un paciente que lo voy a valorar está estable y quiero llegar a tener más en cuenta lo que es la situación de la concentración de la orina y todas esas situaciones, entonces sí se recomienda que sea con el aseo correspondiente. Tampoco es que va a ser un mega aseo, no, o sea, se recomienda solo
el lavado de la zona con agua, no ningún desinfectante como tal, ya, cosa de que para evitar la contaminación de la muestra en aquellos pacientes por consulta externa. Muchas gracias, doctora, por esta recomendación tan importante. Un saludo también a todas las personas que nos acompañan desde la capital de nuestro país, Sucre. Continuamos, por favor. Vamos a pedir nuevamente que en sala uno todos los que quieran hacer una consulta a la doctora puedan levantar la mano a través de la plataforma Zoom que ya está habilitada. Mientras tanto, doctora, tenemos otra consulta que nos llega hasta nuestra página de Facebook. Blanca Fátima Ávila Reyes nos dice, buenas noches, doctora. Un paciente con diabetes e infecciones urinarias recurrentes, ¿cuál sería la conducta a seguir, doctora? Es una pregunta muy interesante y muy frecuente, ya puesto que los pacientes con diabetes, especialmente si están descompensados, son muy frecuentes o propensos a desarrollar infecciones y muchas veces asintomáticas. Entonces, nosotros los clasificamos a los pacientes cuando están cursando con infecciones urinarias, en infecciones urinarias complicadas y en no complicadas. Entonces, complicadas son aquellas, por ejemplo, mayores de 65 años, pacientes con patología de base, con alteración de la función renal o con inmunosupresión, con tratamiento de medicamentos como prednisona o inmunosupresión. Y el otro grupo son los pacientes con infección no complicada, que serían en edad fértil, jóvenes, y que no tengan ninguna de las patologías que hemos mencionado. Entonces, los pacientes diabéticos, por ende, entran en el grupo de las infecciones complicadas. Entonces, si son recurrentes, ya nos referimos a más de 2 infecciones en 6 meses o más de 3 en un año. Entonces, hay un alto riesgo, porcentaje de que estos sean multiresistentes, ¿ya? Entonces, lo que se recomienda en estos casos, lógicamente, es, de acuerdo al cuadro clínico, iniciar antibiótico de forma empírica, pero siempre solicitar lo que es el cultivo, ¿ya? El urocultivo, porque en este caso es el gol estándar, que nos va a dar, nos va a aislar el germen y de acuerdo a eso nosotros vamos a encaminar nuestro tratamiento antibiótico. Al ser un paciente con una infección recurrente, también se debe realizar lo que es estudio de vías urinarias, porque puede ser que tenga factores para éstasis urinaria. Entonces se recomienda realización de estudio imagenológico, renal vesical, de orina, renal vesical pre y postmicción. Esa recomendación siempre es muy importante, hacer el estudio pre y postmicción para ver cuánta capacidad de vesical tiene y también para ver cuánto retiene o cuánto elimina completamente la orina, porque si es un paciente que tiene una retención más del 10%, siempre me va a hacer infecciones urinarias y en este caso voy a tener que pensar en profilaxis una vez que supere el cuadro urinario. Pero en resumen, iniciamos antibiótico de forma empírica, solicitamos cultivo, cuando tengamos el cultivo, continuamos con el antibiótico o modificamos, hacemos estudio de imagen. Y lógicamente tiene que compensar la parte metabólica de la glicemia. Si no está compensado, tampoco nunca va a compensar, va a seguir con los cuadros urinarios a repetición. Muchas gracias, doctora, por responder esta pregunta tan interesante como usted decía. Continuamos en nuestra página de Facebook. Mabel Rojas nos dice, buenas noches, doctora. Mi pregunta es sobre los parásitos más frecuentes que podemos encontrar en la orina. ¿Cuáles son, doctora? Entonces, como les he indicado, en el examen de orina solamente nos va a decir si es infeccioso o no. ¿Quién nos va a dar aislar el germen como tal? Va a ser el cultivo. Entonces, el cultivo nos va a aislar el germen, que en el 90% de los casos es la E. coli, ¿ya? Pero en el 10% o puede ser otro, puede ser Proteus, Klebsiella, incluso estafilococo, ya dependiendo de si es un paciente colonizado, portador de sonda o si tiene muchas infecciones a repetición. Ahora, si bien es cierto que las infecciones bacterianas son las más frecuentes, también pueden existir infecciones micóticas y eso también es muchas veces frecuente en los pacientes diabéticos que pueden tener infecciones mixtas, tanto bacterianas como micóticas. Entonces es por eso que ante sospecha de un cuadro infeccioso urinario, siempre tengo que solicitar el cultivo. Y entonces en el cultivo sí se va a aislar lo que es la bacteria correspondiente.
Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Tenemos muchas preguntas para usted. Vamos a habilitar en sala uno el micrófono de Alex Ordóñez Vilca. Adelante, por favor, Alex. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Nuevamente, por favor. Ahora sí, lo escuchamos, Alex. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Muy buenas noches a todos los oyentes. Agradecer por el curso que están realizando, a la doctora por la explicación y mi pregunta era lo mismo. En el examen físico que nos decía muchas veces de la persona, digamos, en mi caso, yo estoy con una discapacidad. ¿Esto alteraría lo que es en algún tipo de examen? Esa era mi consulta, doctor. Sí, buenas noches. Es una pregunta muy interesante. Como les estaba indicando, va a influir mucho lo que es la situación de si el paciente tiene problemas con la vejiga, si tiene problemas de éstasis, digamos, tiene problemas de vejigas neurogénicas, incontinencia vesical o portador de sonda permanente. Entonces, lógicamente, los portadores de sonda permanente siempre van a tener en la parte física orinas más concentradas o orinas con una coloración diferente o incluso con presencia de lo que es sedimento, ¿ya? Entonces, nosotros en aquellos pacientes que son portadores de sonda o con patologías de base, si valoramos la parte clínica primero, porque muchas veces su examen de orina siempre va a salir patológico. Entonces, valoramos la parte clínica si es que está con síntomas y pedimos lo que es el cultivo. Entonces, de acuerdo al cultivo y a la parte clínica, en los pacientes sondados y con vejiga neurogénica, recién hacemos el tratamiento antibiótico, porque querer eliminar completamente, o sea, al germen, en estos casos es imposible. ¿Por qué? Porque tienen la patología de base. Pero sí podemos hacer profilaxis para evitar que esas infecciones recurrentes se vuelvan sistémicas. Entonces, esa sería la recomendación en los pacientes que tienen algún tipo de afectación a nivel de la vejiga. Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor, en sala uno. Vamos a habilitar el micrófono de la doctora Alejandra Llave Rivera. Adelante, por favor, doctora. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Buenas noches a todos. Felicitar a la doctora por excelente ponencia que tuvo. Yo soy de la ciudad de Tupiza, Potosí. Tengo una consulta para la doctora. Si tenemos un paciente un, em, con un laboratorio que muestra una infección bacteriana y se le inicia tratamiento, ¿cuál es el espacio que se debe esperar para tomar para solicitar un segundo examen? Para saber si se eliminó o no la infección, ¿verdad? Sí, gracias, disculpe. Bueno, sí, es igual, es muy importante esta situación. Normalmente, como ha indicado la colega, entonces nosotros solicitamos el examen de orina y si, digamos, el examen es infeccioso, le solicitamos el cultivo, iniciamos el tratamiento antibiótico. Ya normalmente todo tratamiento antibiótico, ya sea ambulatorio o ya sea ambulatorio o ya sea en hospitalizado, es de 7 a 10 días, dependiendo de la gravedad de la enfermedad, ¿ya? Y pasado ese tiempo de los 10 días, se recomienda esperar una semana, porque normalmente, muchas veces cuando se termina el tratamiento antibiótico, yo le tomo la nueva muestra al día siguiente, lógicamente siempre va a salir limpio el siguiente examen. Entonces, lo recomendable siempre valorando la parte clínica, si el paciente está estable y todo lo demás. Entonces, termina el tratamiento antibiótico, se recomienda el lapso de una semana para solicitar un nuevo examen de orina y ver si es que se ha eliminado completamente la infección. En esta parte de eliminar completamente la infección, hago nuevamente hincapié, como en el caso anterior. Muchas veces nosotros queremos eliminar a toda costa la infección, pero también hay que tomar en cuenta que existen bacteriurias asintomáticas. Por eso es que, como les indicaba, yo tengo que valorar la clínica del paciente y tengo que valorar si es que es una ITU complicada y no complicada. Eso me va a orientar para el manejo, si es una ITU complicada, donde sí o sí tengo que erradicar, tengo que hacer un tratamiento
más profundo, ya que si es una ITU no complicada. Entonces, todo es dependiendo del tipo de paciente, pero sí se puede dar ese lapso de tiempo para solicitar el examen de orina de control. Muchas gracias, doctora, y enviamos un saludo también a todas las personas que nos acompañan desde Tupiza. Muchísimas gracias por estar conectados y por ser parte de esta gran familia de la Escuela de Género. Continuamos, por favor, doctora. Desde Sala 2, Eva nos dice, buenas tardes, doctora. Dentro del estudio de hematura, ¿qué se debe solicitar? Y el resultado de estos estudios, ¿qué nos demuestra, doctora? La hematuria, ¿no? Bueno, la hematuria, como les indicaba, es la eliminación de sangre por la orina, que no debería existir. Entonces, lo normal es de 0 a 3 hematíes por campo. Cuando superan ese valor, ya hablamos de hematuria, que puede ser microscópica o macroscópica. El siguiente paso es buscar la causa. Entonces, una forma fácil de orientarnos es solicitando lo que es morfología de glóbulos rojos en orina, que no es nada más que ver en el microscopio la forma que tienen los glóbulos rojos. Entonces, por teoría nos dice que cuando es un sangrado bajo, ya, entonces el glóbulo rojo no tiene que recorrer toda la vía urinaria y se encuentra íntegro. ¿Ya? En cambio, cuando es un sangrado alto de origen glomerular, entonces al recorrer toda la vía urinaria, el glóbulo rojo se deforma, entonces se vuelve dismórfico. Es una forma fácil de poder saber si es que es un sangrado bajo, ya extraglomerular, o es un sangrado alto glomerular. Además de eso, siempre debemos de hacer lo que es el estudio de imágenes, porque muchas hematurias son a consecuencia de cuadros obstructivos, por litiasis, que es muy frecuente, cálculos renales, ya también es muy frecuente en pacientes de edad avanzada, mujeres, por cuadros ginecológicos, ya, y en varones por cuadros prostáticos. Entonces, el segundo pilar para lo que es el protocolo de la hematuria es el estudio imagenológico. Y también el tercer pilar, en determinados casos, ya es igual muy frecuente, hematurias por causa de tuberculosis genitourinaria. Para esta situación yo voy a analizar los antecedentes del paciente y el cuadro clínico. Solo en ese caso solicitaría estudios de baciloscopía en orina o cultivo para tuberculosis en orina. En la mayoría de los casos, solamente con la realización de lo que es la morfología de glóbulos rojos en orina y el estudio imagenológico, puedo llegar al diagnóstico. Ahora, si estoy sospechando de un cuadro glomerular como tal, o sea, de un sangrado alto a nivel de glomérulo, hay que referir sí o sí de forma inmediata a nefrología, porque esto puede progresar a lo que es una insuficiencia renal de forma rápida. Las hematurias son muy peligrosas. Muchas gracias, doctora, por esta explicación tan importante. Continuamos, por favor, nos vamos hasta nuestra página de Facebook. Y tal vez una pregunta que no está muy clara, doctora, y tal vez se ha explicado de manera muy técnica, pero le pedimos que por favor lo haga de manera tal vez más simple y puntual. Nos dice Miriam Moya, ¿es importante que para la toma de muestra se deba asistir en ayunas, doctora? Sí, como les estaba indicando, si es que es una muestra urgente, entonces no va a importar si está en ayunas, no va a importar nada. Pero si es una muestra programada, sí es importante en el sentido de que más de 8 horas de ayuno, entonces me va a representar en la orina la situación de la glucosuria o eliminación de glucosa, también la situación de la concentración y el sedimento. Entonces, por eso que los pacientes que hacen el examen de forma programada, siempre se les pide venir en ayunas para la toma de muestra de sangre y la muestra de orina. Sí influye en los pacientes que están programados. Ahora, si necesito hacerlo de forma urgente, lo realizo, ¿no? De forma urgente, pero lo ideal para poder ver la concentración, para poder ver el sedimento, para poder ver lo que es la glucosuria y todo lo demás es que sea en ayunas. Muchas gracias, doctora, por esta aclaración. Continuamos, por favor, desde nuestra sala
de Zoom número 2 nos escribe Elsa Aleja Quispe Laura con una pregunta muy interesante para usted. Dice, en caso de aguantarse de orinar, ¿qué pasa, doctora? ¿Cuánto tiempo se puede aguantar para orinar? ¿Y cuáles son las consecuencias además? También es importante esa pregunta. La capacidad de la vejiga normal es de 300 ml hasta 500, ¿ya? El término medio, 350 a 400 ml. Esa es la capacidad de una vejiga normal. Cada persona tiene diferente capacidad vesical, tomando en cuenta ya sea la altura, la raza, ¿ya? Pero ese es el parámetro normal que debería tener. Ahora, en las mujeres va a depender mucho o también del número de hijos, va a depender mucho de la integridad de lo que es la pared pélvica, también va a depender mucho si han tenido muchos partos. Entonces, es importante no aguantarse para orinar. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, si yo me aguanto, produzco éstasis urinaria, que mi orina se retenga en la orina, que se retenga, perdón, en la vejiga, y mientras más éstasis urinaria yo provoque, hay mayor riesgo de desarrollo de infecciones, ¿ya? Es uno. Y dos, si es que tengo problemas en la parte de la piso pélvico en las mujeres, entonces hay el riesgo de que tengan incontinencias y que puedan eliminar de gotitas en gotitas, como llaman, lo que es la orina. Entonces, a veces no se puede por el trabajo, etcétera, pero sí no se recomienda que un paciente, que una persona se aguante para ir al baño. Muchas gracias, doctora, por esta recomendación tan importante también. Así que cuando uno tiene ganas de ir al baño, tenemos que ir lo más rápido posible para evitar cualquier tipo de complicación más adelante. Continuamos, por favor, retornamos a sala 1. Vamos a habilitar el micrófono. Ahí está, de Berta Menar. Adelante, por favor, Berta. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Buenas noches, ¿me oyen? Sí, adelante. ¿Desde dónde nos acompaña? Buenas noches. Desde Chuquisaca, Las Carreras. Le quería consultar con respecto al valor de los nitritos para la determinación de una infección urinaria. Se toma de manera muy importante la presencia de nitritos en orina. ¿Cuándo es cierto puede ser para descartar una infección urinaria y qué tipos de infecciones nos pueden dar nitritos negativos? Esa sería la pregunta. Muchas gracias. Sí, es muy interesante la pregunta y es muy importante. Esto ingresaría en lo que es la parte química, ¿ya? Entonces, igual que es con el Deep Stick, entonces, igual que con el Deep Stick, entonces la tirita nos va a pintar, ya sea una cruz, 2 cruces, 3 cruces de nitritos. Entonces, según un estudio nos indica que tiene una sensibilidad de hasta 80%. Entonces, si yo encuentro nitritos positivo en un examen de orina, entonces es muy altamente sugestivo de infección urinaria. Recomendar también en esta parte para el diagnóstico de las infecciones urinarias, no esperen encontrar todo. Las infecciones urinarias pueden manifestarse de diferente forma. Hay otros que solamente cursan con leucocituria, o sea, leucocitos en orina. Hay otros que solamente cursan con piuria, otros que solamente cursan con nitritos positivos, otros que cursan con todo y aparte de lo mencionado, encima cursan con proteinuria y con sangre. Entonces, cada infección urinaria es diferente, puede cursar con todo el espectro o puede cursar con solamente uno de ellos. Pero sí la presencia de nitritos en la parte química es altamente orientativa y sugestiva de lo que es un cuadro de infección urinaria, ya porque esto nos va a provocar, como su nombre indica, la degradación de lo que son los nitritos en el caso de infecciones bacterianas. Ahora puede haber infecciones que no sean bacterianas, nitritos negativos, por otro tipo de bacterias que no sean las que generalmente colonizan la vía urinaria, como es la E. coli, como hemos mencionado. Y la ausencia de nitritos, como les he indicado, no
no va a descartar una infección urinaria. Entonces, para una infección urinaria tengo que valorar todos esos aspectos, desde la parte del color, olor, presencia de nitritos, leucocitos, piocitos, bacterias y lo que es también proteínas y sangre. Entonces, cada infección puede presentar todo o puede presentar solo uno de ellos, pero si el examen de orina presenta nitritos positivo, aunque no tenga leucocitos, es sugestivo de infección urinaria. Muchas gracias, doctora, y un saludo para todos los que nos acompañan también desde Chuquisaca. Tenemos una gran audiencia desde la capital de nuestro país. Continuamos, por favor. Tenemos una pregunta muy puntual, doctora. Elsa Aleja Quispe nos dice, para un análisis de orina, ¿cuánto tiempo debe pasar para realizar la entrega del laboratorio, doctora? 30 minutos es lo ideal, hasta la entrega al laboratorio. Pasado ese tiempo ya empiezan a degradarse las moléculas y ya empieza a proliferar bacterias. Entonces, ese es el tiempo óptimo en el cual se debería entregar. Más de 2 horas ya no sirve esa muestra. Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor, con las últimas dos preguntas. Desde nuestra página de Facebook, Mari García nos dice, buenas noches, doctora. Gran exposición, felicidades. La pregunta es la siguiente. Las infecciones urinarias en niños, ¿cuáles son los primeros síntomas que se muestran para hacer una detección temprana, doctora? Ya. Las infecciones urinarias pueden manifestarse de diferente forma, ¿ya? Y generalmente dependiendo de la edad del niño y va a depender de la edad del niño y va a depender del sexo del niño, ¿ya? Generalmente, por teoría y por la anatomía de la vía urinaria, que es muy cercana a lo que son el aparato genital en la mujer, entonces es más frecuente en las niñas y en las mujeres que en un niño. ¿Ya? Entonces, en los niños es poco frecuente. Ahora, si son niños pequeños, la principal manifestación es fiebre, ¿ya? Fiebre y dolor o disuria, dolor al orinar. Ahora, si ya son niños un poco, ya digamos 6 años o 6 a 10 años, ya, entonces casi no se manifiesta con fiebre, pero sí con síntomas urinarios, con dolor al orinar, disuria, polaquiuria o sensación de orinar a cada rato, nicturia, que serían los síntomas principales en esa edad. Ahora, en todas ellas también puede acompañarse de lo que es dolor lumbar, pero como les decía, el dolor lumbar no es tan específico, ¿ya? Porque el dolor lumbar puede verse otras situaciones. Entonces, más me voy a fiar en la sintomatología urinaria. Ahora, si es varón, sí me tiene que preocupar porque, como les digo, es más frecuente en las mujeres que en los niños y si se presenta en un varoncito, entonces hay que hacerle estudio de lo que es imagenológico, porque debe tener algo que le está condicionando a que haga infecciones, porque no es frecuente las infecciones en varones. Muchas gracias, doctora. Continuamos con la última pregunta. Claudia Campero nos dice, buenas noches, doctora. ¿Qué tratamientos naturales nos puede recomendar para poder combatir las enfermedades urinarias? Como han podido ver en toda la exposición, influye mucho lo que es el pH de la orina. Entonces, entre tratamientos naturales nos indican que nos podría ayudar lo que es la acidificación de la orina. Ya esto puede ser con ya sea alimentos que sean ricos en pH ácido, como ser los cítricos. Ya, y también es muy... hoy en día está muy en boga lo que es la situación del arándano, ya sea este en fruto, en jugo, o incluso hay en preparados, en tabletas, en comprimidos. Lógicamente, de forma natural sería mejor, ¿no? En fruto o en jugo. Aparte de eso, no queda de más indicar la situación de evitar la humedad de la zona, ¿ya? Evitar lo que ha indicado igual una de los que nos antecedió, la situación de evitar aguantarse ir al baño, ¿ya? Y la hidratación es importante porque la orina va a ser más concentrada si yo no me hidrato. Entonces, tiene que tener una adecuada hidratación, como hemos indicado, más de 1.5 o mínimo 1.5 ml de agua al día. Muchas
Muchísimas gracias, doctora. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro taller. Tenemos muchas preguntas todavía para usted, pero estoy segura que más adelante la vamos a tener nuevamente en un nuevo taller de la Escuela de Género. Agradecerle por haber aceptado nuestra invitación y haber compartido todos sus conocimientos con nosotros. Por favor, sus recomendaciones y sus palabras de despedida, querida doctora. Muchas gracias, nuevamente agradecida con lo que es la Escuela de Género, con estos talleres que son de mucha utilidad, tanto para lo que es no solamente personal de salud, sino también para la población en general. Muchas veces tenemos dudas acerca de alguna enfermedad o alguna patología, entonces es una iniciativa muy importante que va a ayudar a lo que es a las personas a poder hacer prevención, porque lo que nosotros queremos, especialmente en el área de nefrología, es lo que es fortalecer la medicina preventiva, porque de nada nos sirve ya tener pacientes en estadios finales de enfermedad o que estén ocupando las unidades de hemodiálisis, cuando lo que queríamos era detectar a tiempo para evitar que lleguen a esa condición. Entonces, nuevamente hacemos lo que es el hincapié en la importancia de los hábitos de salud, hábitos saludables, el evitar el consumo de sal, evitar el consumo de grasas saturadas y derivados de harina blanca. Hidratación es importante, porque dicen agua es sinónimo de vida. Para el riñoncito, el agua es como si fuera que le estás regando a la planta. Entonces, sin agua, sin hidratación, el riñón nunca va a funcionar bien. Y lógicamente, ante cualquier presencia de algún síntoma de alarma, acudir a su centro de salud. Recomendamos en los exámenes de orina, nuevamente hacemos hincapié en la espuma en orina. No es normal que un paciente orine con espuma en la orina, ya tampoco es normal que la orina esté roja, que esté de un color rosado. Si yo veo esa situación en mi examen de orina o que tiene mucho sedimento, como si tuviera tierra en el fondo, entonces acudir de forma pronta a un centro de salud. Bueno, espero haber llegado a colmar las expectativas con este tema y presta cualquier invitación posterior. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. No se vaya todavía, por favor, le vamos a robar unos minutitos de su tiempo. Muchísimas gracias por todas estas recomendaciones y decir a todos los que se han conectado con nosotros que puedan replicar esta información a sus familiares, a sus amigos, para que entre todos podamos tratar cualquier tipo de enfermedad de manera preventiva y así evitarle, como bien decía nuestra invitada del día de hoy, la doctora Giovanna Rocha, que la medicina preventiva es vital para poder prevenir cualquier tipo de enfermedad más adelante. Hoy nos he brindado una información muy importante, así que por favor compártanla. Doctora, por favor, no se vaya unos minutitos más, le vamos a quitar. Queremos agradecer a Samuel Doria Medina por apoyar la realización de los diferentes talleres, sobre todo agradecer también a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Giovanna Rocha, que ha aceptado nuestra invitación de manera muy gentil y ha compartido todos sus conocimientos con nosotros. Y sobre todo agradecer a las más de 3.500 personas que hoy se han conectado, se han inscrito y son parte de esta gran familia de la Escuela de Género. Gracias a la participación de todos ustedes, nuestra plataforma virtual va creciendo cada día más y además vemos que se conectan desde diferentes puntos de nuestro país. Recordarles a todos ustedes que los certificados del presente taller serán de participación, los certificados son de participación, serán enviados a sus correos electrónicos y también enviados mediante un link a los grupos de WhatsApp y publicado en nuestra plataforma de Facebook en las siguientes 72 horas. Así que les pedimos por favor que no olviden que lo primero que deben hacer para cada uno de los talleres es registrarse, asistir obviamente porque se controla la asistencia de manera muy estricta a través de todas nuestras plataformas y del equipo que tenemos y esperar por favor a que las 72 horas para que les pueda llegar su certificado y además buscarlo de manera muy paciente cómo han registrado su nombre completo. Tenemos varios tutoriales también en nuestras redes sociales, nuestra página web también para que ustedes puedan descargar sus certificados de participación que además son totalmente gratuitos. Recordarles a todos ustedes que nuestros talleres son los días martes a partir de las 18:30. Estamos con este ciclo de medicina preventiva, así que este martes 10 de mayo vamos a hablar sobre un tema muy importante en nuestro taller número 95, donde vamos a hablar sobre los análisis de heces. Vamos a saber qué es lo que se detecta a través de estos análisis, cuáles son, cómo se pueden traducir estos resultados y sobre todo cómo se pueden identificar a través de estos análisis los diferentes tipos de
de posibles enfermedades y la idea obviamente es poder prevenir cualquier tipo de enfermedad posterior como nos ha recomendado nuestra invitada del día de hoy. Así que los esperamos conectados nuevamente este martes 10 de mayo para hablar sobre los análisis de heces. Vamos a tener también un invitado muy especial con una gran trayectoria que nos va a estar hablando sobre este tema tan importante en este nuestro ciclo de medicina preventiva. Recordarles también a todos ustedes que tenemos habilitada nuestra página web www.escueladegénero.org, donde ustedes van a poder encontrar mucha información. Además, les invitamos a que puedan suscribirse para que puedan acceder a toda esta información exclusiva que nos dejan nuestros expositores para todos ustedes. Asimismo, les invitamos a darnos like en nuestra página de Facebook, en el Instagram, donde ustedes van a poder encontrar recomendaciones, los contactos de nuestros expositores también y además estar, por ejemplo, activos en la votación del siguiente taller, porque ustedes han elegido cada uno de nuestros talleres, es que cada día nuestra escuela va creciendo mucho más. Así que participen también en nuestra página de Facebook, déjenos sus comentarios, sus sugerencias que los estamos leyendo todos los días. También les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan volver a ver todas estas exposiciones que tenemos. Desde el taller número 1 al 95, al 94, perdón, que lo hemos realizado el día de hoy, van a poder encontrar toda esta información, todo este video, donde van a poder también compartirlo y demás. Así que visítenos también en nuestro canal de YouTube. Y si ustedes solamente quieren escuchar los audios de los talleres, tal vez al momento que uno esté haciendo algunas cosas en la casa o de camino al trabajo, también pueden acceder a nuestra página a nuestro canal que tenemos en Spotify para poder escuchar los audios a través de nuestro podcast que ya está habilitado. Estamos como Escuela de Género y Desarrollo. Y también si ustedes quieren ser parte de esta gran familia de la Escuela de Género, tenemos habilitado tanto nuestros grupos de WhatsApp como también nuestros grupos de Telegram, que cada día va creciendo mucho más. Así que suscríbanse también a nuestro grupo de Telegram, donde van a poder tener toda la información de los siguientes talleres, los links de los certificados, recomendaciones, invitaciones también. Así que tenemos varias opciones para todos ustedes. Bueno, queremos agradecer a todos los que se han conectado y vamos a tener un momento muy especial donde todos nos podemos ver. Lamentablemente no podemos estar juntos, sin embargo, vamos a capturar este momento, este taller número 94 de la Escuela de Género en nuestra foto grupal virtual. Así que, por favor, les voy a pedir a todos que puedan encender sus cámaras y regalarnos una linda sonrisa para que quede grabado en nuestro taller número 94 de la Escuela de Género. Le vamos a pedir a la doctora Giovanna Rocha también que nos pueda regalar una linda sonrisa para que quede grabado en nuestra foto grupal número 94 de la Escuela de Género y así la despedimos y la esperamos muy pronto para seguir conversando sobre estos temas tan importantes acerca de la salud. Muchísimas gracias, doctora, que Dios la bendiga. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos mandando saludos, por favor. Vamos a saludar al doctor Fernando Crespo, que él nos acompaña noche tras noche en nuestros diferentes talleres. Un abrazo, querido doctor. Muchas gracias. Vamos mandando más saluditos. Ahí tenemos a Surimana Guara Zurita, Micaela Sarubi también, Daniela Chirilla Ledesma. Tenemos ahí estamos con Micaela Surubi también, Carlos Gabriel Parra. Vemos a Fernando Upiachigua. Espero haber dicho bien su apellido, querido Fernando. Un abrazo y gracias por estar conectado con nosotros. Verónica, Jessica Herrera, también Janet Alejandra Ortiz, que está, Wendy, ahí está Felicidad, Laime Guanaco, Elvia Bernardina, Flora Soquere, que nos acompaña, Araceli Telles, tenemos a Nelcy Choque, Tatiana Muñoz. Vamos mandando más saluditos, por favor, a la licenciada en enfermería Betty Griselda, Vania González también, Valerí Terceros, Cesarilla Andira, Marcela Martínez, Prima Lara, tenemos a Denise Mamani también, a Juan Jorge García Muñoz, Kelly, que nos acompaña esta noche, Caterín Valderrama. Vamos mandando más saluditos, por favor, pueden encender su cámara para poder
verlas también a todos los que están conectados esta noche con nosotros. Vamos mandando saluditos también a nuestra página, en nuestra sala de Zoom número 2 tenemos a Lisbeth, Álvaro Martínez, Yolanda Camacho Bedia, Ronald y Anarico Huanca. También un saludo a todos los que nos acompañan en nuestra página de Facebook. Vamos mandando saluditos a Lisette González, Blanca Fátima Ávila, Fedra Jacqueline Ponce, tenemos a Mario Chamoso, Nora Solís Tordoya. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado en esta noche. Recordarles que nuestro siguiente taller, que va a ser realizado el 10 de mayo, vamos a hablar sobre un tema muy importante, nuestro taller número 95, como es el análisis de heces. Vamos a saber qué se detecta, cómo se interpretan estos resultados y las enfermedades que se puede determinar a través de estos análisis. Estamos en nuestro ciclo de medicina preventiva, así que los esperamos conectados, por favor, este martes a partir de las 18:30. Muchísimas gracias por estar conectados en este nuevo taller de la Escuela de Género. Les mandamos un abrazo con muchísimo cariño y agradecimiento por confiar en este su espacio. Mi nombre es Daniela Cabrera, soy la directora de la Escuela de Género y no se olviden, por favor, es importante que seamos responsables, cuidémonos los unos a los otros, mantengamos todas las medidas de bioseguridad. Y no se olviden que en la Escuela de Género estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Bendiciones para todos y nos encontramos el siguiente martes a partir de las 18:30. Muy buenas noches.